Y eso es otra cosa que tiene el emprendedor. Y es que toda crisis, toda dificultad, lo encuentra como una posibilidad. Hola, yo soy Luis Ferrer Labarca. Y yo soy Irulú Labarca, autora del libro Emprender desde cero. Los invitamos a acompañarnos en esta serie de episodios que hemos llamado Reinventándonos. En este espacio estaremos invitando a emprendedores en diferentes campos para que nos cuenten, a través de sus historias de vida, cómo se han reinventado una y otra vez. ¿Por qué hacemos esto? Porque tenemos la esperanza de que estas historias nos inspiren a hacer todos los cambios que sean necesarios para alinearnos con nuestro propósito y entregar nuestros talentos a los otros, en pro de una mejor sociedad. Así que sin más, te invitamos a escuchar el nuevo episodio de Reinventándonos. Hola amigos y amigas, aquí estamos el día de hoy iniciando una serie de videos y podcasts que tendrán por nombre Reinventándonos. Esto es un programa que va a estar dedicado a hacer entrevistas a emprendedores que se han reinventado varias veces en su vida, no una sino varias veces, y que nos sirven de inspiración para ese proceso de nuestra propia reinvención. Ellos estarán en espacios como estos contándonos sobre sus vivencias, sus caídas, cómo se recuperaron, todo lo bueno y no tan bueno del emprendimiento nos lo van a estar contando en este espacio. Esta serie de entrevistas la estaremos realizando Irulú Labarca, mi persona. Yo soy docente universitaria de emprendimiento con experiencia en 15 años, o fui docente en Venezuela, autora del libro Emprender desde cero. Además me va a estar acompañando Luis Eduardo Ferrer Labarca. Él es graduado en Ciencias de la Computación con un minor en emprendimiento y también fundador de la empresa Bitcraft. Estaremos teniendo entonces, como les dije, diferentes invitados que nos van a enriquecer con sus experiencias en distintas áreas de negocio, pero que todos tienen en común algo que es la resiliencia. Y de esto vamos a estar hablando, ¿no? Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás el día de hoy en esta primera entrevista de Reinventándonos? Muy bien, muy emocionado de empezar este proyecto y de escuchar de todas las personas en las que vamos a estar entrevistando. Esperamos poder entregar estos tips y experiencias que te ayuden a lanzarte al mundo del emprendimiento. Bueno, entonces yo creo que sin más podemos hacer la presentación de nuestro primer invitado. Él es John Mejías, consultor de Grupo Consultoría, valga la redundancia. Ellos tienen o han asesorado empresas como Grupo Bancolombia, Isagen, Nutresa, grandes empresas aquí en Colombia. Él además es terapeuta bioenergético, coach ontológico, bueno, tiene muchísimo conocimiento en todo este tema de lo que son terapias y mentorías a empresas. Y bueno, hoy lo vamos a entrevistar no solamente como emprendedor, también como ser humano, ¿no? Porque todas estas capacidades de reinvención, toda esta resiliencia, es algo que vamos adquiriendo a lo largo de la vida. Entonces, hola John, bienvenido, ¿cómo estás el día de hoy? Gracias por aceptar esta invitación. Hola, muy buenos días para todos. Buenos días Luis, buenos días Irulú. Qué bonito proyecto que están iniciando. Definitivamente cada día trae un reinvento. Yo digo que cada día estamos con una nueva mirada. Así como el día es nuevo, nosotros también somos nuevos. Entonces partimos desde ahí. Estoy muy contento de compartir este espacio porque hay mucho que contar. O sea, llevamos muchos años emprendiendo y haciendo empresa y ayudando a otros a hacer empresa, que es lo más importante. Entonces, muy complacido, muy feliz contigo Luis,
con la audiencia y agradecido al mismo tiempo. Bueno, John, sin más, vamos a comenzar con la primera pregunta. Ujú. Bueno, John es un gran amigo conocido de hace 12 años aproximadamente y yo sé que tú tienes unos orígenes que te han enseñado a levantarte una y otra vez desde muy pequeño, ¿no? ¿Nos querrías hablar un poco de cómo eso que tú viviste en tu infancia, cuando tenías tan solo 4 años de edad, si no recuerdo mal? Eh, ¿Cómo fue toda esa experiencia, digamos que familiarmente reinventándose, familiarmente empezando de cero y volviendo a echar raíces? No sé si brevemente nos podrías contar un poquito sobre de dónde viene John, porque eso tiene que ver con tus orígenes como un emprendedor capaz de volver a encontrar nuevos caminos para salir Ujú. adelante. Em, Mira que qué bonito eso. Es la primera vez que me preguntan de mis orígenes, hablando de un tema de emprendimiento, y lo encuentro maravilloso porque el emprendedor, uno de los factores es que la necesidad lleva al emprendedor a emprender. O sea, porque muchas veces, para algunos, ¿no? Para otros es otra mirada, es un hobby, es una búsqueda, etcétera. Mm, Muchos de nosotros en Colombia hemos tenido dificultades por el conflicto armado desde hace muchos años. Esto, yo creo que la gran mayoría de los colombianos tenemos ese legado. Hemos sido desplazados de alguna u otra forma por la violencia política, por el conflicto armado, etcétera. Y pues nosotros no fuimos la excepción. Fuimos desplazados y esto pues llevó a mis padres a estar en una búsqueda de encontrar oportunidades en algún lado. Orgullosamente soy hijo de campesinos, los adoro, amo el campo, amo la tierra y desde allí siento que la tierra es generosa. Lo primero y más difícil fue esa etapa que tú estás diciendo de los 4 o 5 años. Fue bastante difícil, la verdad, porque eh, nos quedamos en un momento como sin nada, o sea, como en el vacío. ¿Y ahora qué hacemos? O sea, fue una situación bastante dura, pero que hoy en día, ya donde estoy, empiezo a ver que eso era necesario para vivirlo, para fortalecer unas cosas en mí. Y solamente hablo por mí porque mis otros hermanos, que yo tengo 7 hermanos, pues tienen otros caminos diferentes al mío. No todos salen igual por las mismas circunstancias que viven. Mm, Entonces esa situación y esa precariedad en la que vivíamos en ese momento fueron años muy difíciles, nos llevó a rebuscar la vida, a buscar maneras para sobrevivir. Entonces yo hoy puedo decir que yo estoy haciendo emprendimiento desde los 7 años, 6, 7 años, porque yo empecé a buscar maneras de hacer negocios. Entonces vendía cosas, vendía alimentos en las empresas, rebuscándome mis propias cosas. Hacía una cantidad de oficios que ustedes no se alcanzan a imaginar, muchos oficios, para lo que, pero siempre con una cosa muy clara, y es que desde niño me ha gustado estudiar, me ha gustado formarme y esto lo aprendí también en esa época. Un patrón que tenía mi padre le decía, el único legado que le vas a dejar a tus hijos es el tema del estudio. Ellos con el estudio van a construir sus propias vidas. Y yo escuché eso, y eso fue 4 o 5 años. Y yo el estudio, hasta hoy sigo estudiando. Yo no paro de estudiar, no paro de investigar, que es una de las características fundamentales en un emprendedor. Así es. Es insaciable la investigación, la búsqueda de nuevos conocimientos, de nuevas posibilidades. Y a la hora de hoy sigo en eso. Qué bonito No eso paro en que eso. dices porque me recuerda a mi padre. Mi papá nos decía lo mismo, ¿no? Mi papá nos decía, lo único que no fue que no dejó más, nada más, porque nos dejó algunas otras cosas
producto de su esfuerzo, pero él decía, el principal herencia que yo les voy a dejar es la educación, ¿no? Y eso nos lo repitió tantas veces, que yo siento que en el caso de Luis Eduardo, como que ya el trabajo está hecho, en el sentido de que yo no siento que yo tenga que dejarle una herencia, porque la herencia ya la tiene todo en la cabeza. Ya, bueno, si ya le queda algo, bueno, eso es por añadidura, pero ya la herencia la tiene en su cabeza y qué importante es ese mensaje. Y fíjate que tú, como dices, has seguido y seguido preparándote y has seguido estudiando. Sí, sí. Hoy mis hijos, que tienen más o menos la misma edad de Luis, están en ese movimiento, o sea, ya crean empresa, tienen unas búsquedas muy, muy interesantes. Y, Ujú. y aquí hay un factor bien, bien diferenciador y es que nuestros hijos, no todos, heredan algunas características de los papás. Pues, heredan unas, otras, etcétera. No van a ser iguales al papá, por supuesto, sino que van a construir sus propios caminos. Y yo les digo a mis hijos, ustedes ya tienen el pregrado, ya con eso se defienden para el resto de sus vidas. O sea, ¿quieres estudiar algo más? Está bien. ¿Te quieres especializar? Está bien. ¿Quieres construir una empresa? Está bien. Pero ya tienes la base que te va a soportar el resto de tu vida. Así Sí. es. Ah, de hecho, a mí me parece que ni siquiera son solo los emprendedores que tienen que estar estudiando ahora por el resto de sus vidas. Eso se ha convertido con la era de la tecnología y la era de la información. Se ha convertido en algo que todos tienen que hacer. Ahora, los emprendedores lo hacen de una forma distinta, en Ujú, la cual, o sea, yo tengo amigos, muchos amigos que son programadores y estudian todos los días, aprenden lenguajes nuevos que no tienen por qué, porque en sus empresas siempre usan los mismos lenguajes o usan las mismas tecnologías, pero igual siguen aprendiendo. ujú. Pero los emprendedores también es algo más como aprender sobre oportunidades en el mercado y aprender sobre otras empresas, aprender qué es lo que hacen otras empresas. Creo que es tener una curiosidad bastante fuerte sobre empresas y negocios, ¿no? Ajá. Entonces es algo que a mí me llegan correos todos los días eh, ¿saben? En páginas web cuando uno se suscribe Ujú. a noticieros y tal de empresas, que me lleguen todos los días y me encanta leerlas y son cosas que uno de una vez apenas las empiezas a leer, empiezas a pensar en cómo puedo aplicar esto a mi propia empresa o qué puedo lograr con esto, si son movimientos del mercado, de la bolsa de valores, es cómo me puedo aprovechar de este movimiento. Tal Eh, cual. entonces, eso, sí, eso es algo que yo veo en todos los emprendedores a los que conozco. Sí, y para poder ver mm, las oportunidades todas están ahí. No todos las ven. Mm, Mm, ¿Cuándo tiene mayor capacidad de ver a alguien? Cuando tiene muy enriquecido su lenguaje, su conocimiento y su claridad de propósito en la vida. sí. Cuando no hay claridad de propósito, disminuye la capacidad de ver las oportunidades, ¿sí? Lo que para unos es paisaje, para otros le dicen, claro, ve, eso juega con mi propósito, eso juega con lo que yo he soñado en la vida. Entonces lo ve en un aviso publicitario, lo ve en una conversación, lo ve en la calle. La posibilidad del ver, yo lo llamo así. Eh, Sí. y viene Eh, desde... de, de hecho, hay de tantos y tantos conceptos de lo que es un emprendedor. Uno de esos que es muy interesante es que el emprendedor es aquel que ve oportunidades donde otros no las ven. Ujú, De hecho, donde algunos ven problemas, ¿no? El ujú, emprendedor está viendo oportunidades y por lo menos en las circunstancias actuales que estamos viviendo,
yo creo que esa es una gran diferencia entre un emprendedor y alguien que no lo es. El emprendedor está mirando y está buscando y se está informando para ver cuáles son las nuevas oportunidades que están surgiendo en un ambiente completamente distinto a lo que estamos acostumbrados, pero está en esa búsqueda permanente, quizás donde otro se queda como pasmado esperando ver qué pasa y se siente amenazado, ¿no? Entonces, eso es un tema bien interesante y diría yo que es una de estas características súper importantes de los emprendedores. Sí, sí. Y, y hay otra cosa muy importante en el emprendedor, y yo insisto mucho en eso del propósito, porque cuando tú tienes claridad del propósito, tú te puedes caer muchas veces. Y, y, y ahí es donde aparece la resiliencia. O sea, lo que, lo que da mayor resiliencia es tener claridad de propósito en la vida. Hacia dónde quieres ir. Así es. Y el propósito tiene una cosa maravillosa y es que es atemporal. Entonces, no es una meta, no es una visión, como lo hablan en los términos empresariales, no, es un para qué estoy yo en la vida como ser humano, como empresario, como lo que soy, ¿cierto? ¿Para qué estoy? Y Ujú. eso, mira, tú te caes, yo recuerdo mi primera quiebra, que monté una carpintería con mi hermano, eh, y le aposté todo a esa carpintería, ¿sí? Tendría yo 24, 25 años. Y año y medio soporté, o sea, no fui capaz de competir en el mercado porque en ese momento llegó el boom del narcotráfico aquí a Medellín y eso empezó a entrar un lavado de dinero impresionante. Entonces los que teníamos negocios pequeños que nos estaba yendo muy bien porque arrancamos supremamente bien, y eso era una oportunidad absolutamente maravillosa para dotar los apartamentos con sus cocinas integrales, etcétera, etcétera. Y esto llega ese boom y la quiebra total, la Claro, quiebra total. O sea, no hay forma de competir. no hay cómo, no hay cómo, porque el lavado de dinero prácticamente regala todo. O sea, para buscar recuperar por legalizar su dinero. Claro. Entonces, muy complejo y una quiebra tenaz. O sea, Ujú. eso fue, y estaba recién casado, estaba empezando una relación con una cantidad de compromisos. Fue muy duro, fue muy duro. Pero eso decía, no, yo estoy aquí para servir y para hacer otras cosas. Y a los 25 años empiezo a gestar lo que hoy estoy haciendo. Y eso del propósito, John, yo quiero que por un poco aclararle a nuestra audiencia, para ti, si hiciéramos una fórmula matemática, a qué sería igual el propósito, más o menos? ¿Qué elementos deben estar en muy cortas palabras en ese propósito? Sí, tiene que estar aquello que tú amas hacer. Eso es lo primero. O sea, que eso te dé pasión. Ujú. Segundo, segundo, que pongas eso en juego con lo que necesita el mundo, que en Así es. términos de los emprendedores es el mercado que está necesitando de lo que yo amo. Y de lo que yo amo y que el mercado está necesitando, ¿qué puedo monetizar? O sea, ¿por qué cosas me podrían pagar de esas cosas que yo amo, que sé hacer? O sea, eso, tú sabes hacer eso de una manera tan fácil, que es inherente a ti, que te ven actuando ahí y dicen, pero como lo hace de fácil, eso es porque está dentro de ti y todo eso es monetizable, ¿cierto? Mm, Sí, no, y fíjate que eso que tú estás diciendo, yo he estado viendo tantas webinars en estos días, y hay una cosa que me llamó mucho la atención y es que a veces como eso que está dentro de mí para mí es tan natural
yo no le doy el valor que tiene. O sea, porque yo digo, no, pero eso es muy fácil y yo voy a cobrar por eso, que eso es tan fácil. A ver, es muy fácil para ti porque es tu don. Y yo creo que Claro, una de las cosas que tenemos que entender en este momento es que conectarnos con ese don, pero darle un valor a eso y darnos cuenta que sí podemos monetizar esos dones mientras haya una demanda, como dices tú, que es súper importante, pero agrego a esa fórmula ese darle valor a mi don, darle un valor, porque a veces se nos hace tan fácil que allí nos perdemos y como que no, esto es como que tengo la creencia que es malo cobrar por algo que para mí es un don y es tan ajá. sencillo hacer, y yo creo que eso hay que desmitificarlo un poco. Y a mí me gustaría escuchar a Luis Eduardo como millennials en todo este tema, sí, porque en este tema del propósito creo que los millennials tienen algo que decir, quizá diferente a nosotros, ¿no? Claro, ¿Cómo lo ves claro. tú, Luis? No, a mí me parece que más que, de hecho, los millennials me parece que son más enfocados en tener un propósito que cualquier otra generación en el Ajá. pasado. O sea, y esto de hecho es uno de los problemas que, que los que no son millennials siempre se quejan de los millennials porque entran a una nueva compañía y los millennials se sienten infelices en la compañía, no sienten que están logrando nada y van y hablan con el jefe y es que no siento que tenga un propósito y el jefe es como que, bueno, pero llevas un mes acá. Y entonces a cierto punto los millennials están tan enfocados en ese propósito que yo creo que los líderes en empresas tienen que cambiar la forma en la que trabajan. Hay un concepto de ser jefe que es el que se ha utilizado toda la vida y hoy en día es más un concepto de ser líder, una persona que ya tu trabajo no es simplemente decirle a la gente qué hacer. Es más, tu trabajo, si contrataste a la gente correcta, no les tienes que decir qué hacer. Les tienes que decir a dónde quieres ir y les tienes que decir por qué es importante lograr eso. Y la gente, si contrataste a la gente correcta, ellos saben qué hacer. ¿No? O sea, si tú Así es, contrataste a alguien en marketing, tú no los contrataste para decirles, mira, métete y postea esto y esto y esto en mis redes sociales. Los contrataste para que ellos te digan qué postear, pero tú así les tienes es. que decir qué es lo importante de tu compañía, qué es lo que ustedes quieren lograr, a quiénes quieren ayudar y también en qué los ayuda a ustedes todo lo que están haciendo. Eh, entonces, sí, en temas de propósito, ahora la dificultad que yo veo es que no veo mucha gente que tenga clara cuál es su propósito. Exacto. Entonces siempre una compañía va a tener su propio propósito, ¿no? Todas las compañías tienen su visión, su misión, eh, y que, bueno, entre las dos puedes decir que ese es el propósito de la compañía. Pero los propósitos personales también tienen que de alguna forma alinearse, ¿no? Otra cosa que me molesta es cuando veo que los líderes en compañías contratan a alguien y luego se quejan que esa persona no está alineada con los propósitos de la compañía, como si todos los trabajadores de una compañía tienen que venderle su alma a la compañía y tienen que ser el empleado perfecto que ellos están buscando, pero al, o sea, al final de cuentas todos tienen sus propios propósitos y sus propias misiones y de alguna forma la compañía en la que están las dos se tienen que ayudar las unas a las otras. La persona tiene que ayudar a la compañía y la compañía tiene que ayudar a la persona también a crecer en esa visión. Eh, pero sí, o sea, de hecho, yo cuando pienso en mi propio propósito, todavía no estoy 100% seguro de cuál es. Y yo creo que toma bastante tiempo averiguarlo. Y en una época en la que todo se ha dado tan fácil como para los millennials y para la generación Z, eh, siento que estamos más enfocados en ese propósito pero de cierta forma igual nos está tomando bastante tiempo darnos cuenta de cuál es ese propósito. Sí. Um, Tú pero sí, sabes que yo ayer escuchaba en las conferencias que tuve la oportunidad de oír, gracias a un regalo que me hizo John, de verdad, muy, muy buenas, excelentes. Y había uno de estos ponentes de alto nivel y decía, tienes que ser capaz de contratar a la gente adecuada
pero esa gente adecuada tiene que tener las cualidades que tú mismo tienes, o sea, de un líder. Entonces, si tú contratas a esa gente, llega un momento en que también tienes que ser capaz de hacerte a un lado, porque esa gente que tiene esas capacidades no quiere que tú estés encima diciéndole qué hacer. Entonces, si tú contratas a los mejores y si tú contratas a la gente que de verdad puede llevar a tu empresa a otro nivel y quieres estar encima de ellos, no contrataste a la gente adecuada, o sea, querías contratar a alguien a quien decirle qué hacer. Entonces, esto es bien importante porque tiene que ver con lo que Luis Eduardo está diciendo. O sea, si yo contrato a alguien que tiene esas características de emprendedor y va a trabajar para mí, como empresa, tengo que estar dispuesto a hacerme a un lado y a tener esa confianza en mi equipo como para en un punto hacerme a un lado y dejar que esa persona actúe, ¿no? Pero mira qué interesante este tema del propósito y lo que decía Luis Eduardo de que el propósito de la empresa tiene que estar alineado con el propósito personal y porque creo que está muy en concordancia con lo que estamos viviendo y con lo que se está diciendo a nivel de empresarial de lo que son los nuevos movimientos, ya no es que, ok, ya no es un tema de felicidad empresarial o que tu empleado esté feliz, no, es que su propósito esté alineado con el nuestro, para que como decía Luis, muy apropiadamente, podamos ir en el mismo camino y nos apoyemos mutuamente. Pero hoy quiero hacer aquí un paréntesis para poder seguir porque nos queda muy poco tiempo para terminar la entrevista y yo quisiera que nos hablara John de dos cosas muy importantes que tienen que ver con el tema que nos atañe, que es la de reinvención. Una, yo sé que aquí en el año de las elecciones, que fue el año 2018, fue, es que ya estoy un poco desubicada, sí. Fue un año que en Colombia se paralizó todo porque había mucha incertidumbre y fue un año bien complejo para las empresas y lo está haciendo nuevamente ahora con el COVID. Entonces quisiera que nos hablaras un poco de cómo ustedes, porque sé que lo hicieron, cómo fue ese proceso de reinvención en el 2018 y cómo está haciendo ese proceso ahora de reinvención, quizá lo que, sin darse cuenta, lo que sucedió en el 2018 sentó unas bases para lo que está pasando ahora, a veces sin darnos cuenta, los procesos que vivimos, pues son el aprendizaje para otros procesos que debemos vivir. Cuéntanos un poco de ese proceso de reinvención por el que pasó tu empresa. Mira, en el 2018 es un fenómeno en Colombia que cada vez que hay elecciones presidenciales, el país se paraliza. O sea, se para un año. Prácticamente es un año preelectoral y durante la elección y mientras arranca el nuevo gobierno. Entonces, yo no sé, yo creo que eso ocurre en la gran mayoría de los países latinoamericanos porque la contratación se cierra, porque pues, hay un montón de fenómenos políticos ahí, económicos que impactan a las empresas. Pero creo que este año fue como un Fue, poco más fue, fuerte, ¿no? Esa sí, sí, parálisis. sí, fue mucho más fuerte porque la incertidumbre era demasiado alta debido a la continuidad o no continuidad del proceso de paz, en fin, hay unas complejidades distintas al resto de países. Entonces, nosotros qué hicimos? En ese momento empezamos a replantear el portafolio de servicios y empezamos nosotros naturalmente nuestro nicho, nuestra escogencia estratégica era hasta ese momento trabajar con empresas grandes y con grupos empresariales y con grupos multilatinos. Entonces nuestro portafolio era un portafolio bastante grueso, poderoso para ese tipo de corporaciones. Y entonces, como las corporaciones cuando están en estado de incertidumbre empiezan a cerrar ciertas inversiones y allí se empezaron a cerrar las inversiones en nosotros. Entonces entramos a otro nicho y entramos a la mediana empresa.
mediana y Se, pequeña empresa. Eso se dice fácil, pero fue un proceso tomar Muy, esa decisión, ¿no? sí, claro, 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 porque además la mediana y pequeña empresa no tiene la cultura, en su gran mayoría, de recibir el tipo de servicios que nosotros prestamos. Y además, su capacidad de pago no es tan fluida como en las grandes corporaciones. Entonces, esto tiene unas implicaciones de adaptarse a un nicho de mercado diferente, a remodelar los productos y los servicios y a empezar a hacer un proceso de entrada a ese nicho que no es fácil. Y reconociendo que el 80% del PIB de cualquier país latinoamericano es generado por la mediana y pequeña empresa. ¿Sí? O sea, Claro. lo que hay allí como oportunidades es enorme, eso es casi que infinito, o sea, pues para un emprendedor, la pequeña y mediana empresa es un nicho absolutamente maravilloso, además que tienen muchísima necesidad. Y ¿Y empezamos, cómo hicieron para llegarle a esas, si tienen menos, son menos propensos a mentorías, a pagar ese tipo de servicios, cómo lograron ustedes romper esa barrera? entramos en las cámaras de comercio, son un espacio de pequeña y mediana empresa bien interesante. Mm. Los gremios, eh, las asociaciones, empezamos a asistir y a entrar ahí, que antes no lo hacíamos, porque Claro. no, pues, o sea, allá no van los grandes, allá no van las grandes corporaciones. Las grandes corporaciones contribuyen y subsidian procesos y proyectos allá, pero ellos no toman de esos servicios. Claro. Entonces eso fue una de las maneras. Y empezar a movilizar una base de datos. Afortunadamente tenemos un goodwill bastante interesante, pues llevamos 25 años en el mercado. Eh, y miren qué simpático, o sea, empezamos a entrar en la mediana y pequeña empresa y la primera reacción es, ah, no, pero es que ustedes vienen de los grandes, pues es que ustedes trabajan solo es con corporaciones y con grandes nosotros no podemos, nosotros no tenemos con qué acceder a eso. Pero Ujú. generamos, no diseñamos para nosotros, sino que diseñamos para ellos. Claro. Ok, Y procesos más escalables y con mayores posibilidades para ellos. claro. Entonces, ¿esto qué implica? Una frase que nosotros trabajamos mucho en nuestro negocio y es que el emprendedor o el empresario no es bueno que se enamore de sus soluciones, se Ujú. tiene que enamorar de las necesidades de sus clientes para poder construir una oferta de valor importante y que realmente satisfaga. Y finalmente, la gente no compra por caro, la gente compra por necesidad y por valor que encuentra en una oferta. Y sí, y por como eso se puede convertir, yo siempre digo que las empresas obviamente tienen fines de lucro, entonces si yo voy a buscar un servicio como una mentoría, es porque eso lo puedo traducir en mayores ganancias para mi empresa, o sea, al final yo tengo que poder monetizar eso que estoy comprando y transformarlo en más ganancias, ¿no? O menos costos, una de las dos que al final es Claro. lo mismo, ¿no? Entonces, dar Y respuesta a eso. claro, y lo otro más importante es que las necesidades de la pequeña y mediana empresa son muy distintas a la de la grande. Y la mediana y pequeña tiene una necesidad, porque nosotros, el servicio de mentoría es uno, pero ese es, digamos, muy personalizado para líderes y equipos, pero nosotros diseñamos estrategias y modelos de negocio. Y en los modelos de negocio es donde podemos empezar a generar un valor importante en la pequeña y mediana empresa, porque allí es donde están los ingresos y allí es donde está el manejo de costos y la optimización, ¿cierto? Entonces, Y cómo ese trabajo que yo que nuevamente digo, sé que se dice fácil, pero es un trabajo, porque es un rediseño completo de todo
digamos, los programas que ustedes tenían dentro de la empresa. Y cómo eso de alguna manera sentó bases para el proceso de volverse a reinventar en el 2020 con el COVID. Cuéntanos de esa, en estos últimos 2 minuticos, Ok, cuéntanos cómo ha sido eso. eso fue muy lindo porque durante ese año y el 2019 estuvimos haciendo toda la interiorización en Grupo Consultoría, todo el proceso de transformación cultural interno. Y el COVID, que nos volteó todos los planes que teníamos en marzo, o sea, eso desaparecieron los planes, eh, y empezamos una nueva realidad. Nos tomó con un equipo sólido, nos tomó con un equipo cohesionado, donde empezamos a ocuparnos del equipo y de todo lo que habíamos construido durante el 2019, porque digamos, nuestro eslogan del 2019 fue cuidar de nosotros y cuidar a los otros, y no había llegado el COVID. O sea, eso fue muy lindo porque veníamos ya con esa mirada, y lo primero que hicimos fue sacar una campaña de gestión de cambio para que los líderes cuidaran a sus equipos. Y empezamos a regalarle a los líderes y a los equipos de trabajo y a los clientes esa campaña, que somos bastante expertos en eso, en gestión de cambio y cómo cuidar a todos en esos momentos de crisis. Y ahí vamos, o sea, la reinvención ha sido total, ya estamos entrando en lo digital, en lo virtual, estamos, pero miren, con toda, o sea, fue maravilloso y hoy lo vemos, maravilloso todo lo que nos está sucediendo. Y eso es otra cosa que tiene el emprendedor. Y es que toda crisis, toda dificultad, lo encuentra como una posibilidad. Así Y es. esa es la resiliencia. No lo encuentra como algo catastrófico, sino que, Así es. ¡ay, qué posibilidad nos da esto! ¡Wow! Aquí nos sale esto, qué posibilidad de hacer esto. Eso es muy lindo lo que nos está pasando a nosotros. Estamos sacando unos productos espectaculares, o sea, maravilloso, un equipo así, pero súper poderoso. Eh, construimos, acompañamos mucho desde lo que somos, porque somos coaches, somos terapeutas, y lo más importante y el centro para nosotros es el ser humano en el mundo de los negocios. Pero entonces cuidamos a ese ser humano para que pueda ser generador de negocios. Vale, Esa es. bueno, Sabes hermoso. que mencionaste algo muy interesante porque tú tienes un equipo de consultoría que es un servicio en comparación con una empresa que venda un producto, ¿no? Y una empresa que tiene un producto, cuando ellos mejoran el producto, están están incrementando el valor de su compañía, porque están incrementando el valor de su producto, ¿no? Cuando tú tienes un servicio y tú ya tienes un proceso y estás dando ese servicio, tu compañía no está incrementando en valor porque siempre sigues dando, bueno, está incrementando en valor porque tienes más experiencia, pero no incrementa en valor porque tu servicio sigue siendo el mismo. Pero lo interesante de estas dos situaciones que tuviste es que te forzaron a cambiar el proceso de tal forma que ahora tienes tres procesos distintos, ¿no? O más. Un proceso para empresas grandes, uno para medianas y pequeñas, y un proceso para ayudar a compañías en tiempos de crisis. Y cambiar todos esos procesos, ahí es donde se encuentra el valor de tu compañía, y siento que haber tenido que pasar por esas etapas seguramente ha incrementado el valor de tu compañía bastante. Sin duda. Entonces, eso es algo que quiero mencionar, una diferencia entre empresas de servicios y empresas de productos. Sí, hay algo muy lindo, y es que nosotros rentabilizamos el conocimiento. Nosotros somos una empresa de conocimiento. Y en el ambiente actual, una de las cosas más complejas es tener acceso a tanta información, porque es enorme la cantidad de información que hay en el mundo en este momento, y lograr coger esa información y convertirla en conocimiento. Esa es Así es. una de las grandes complejidades, y una de las cosas que nosotros sabemos hacer. O sea, Y no, y sobre todo que hay tanta información que ser capaces de seleccionar cuál es la información valiosa y correcta para tu empresa
que de verdad puedas transformar en conocimiento. En la era de la información no es sencillo, y yo creo que ese es un valor más que también tenemos que aprender a las empresas a filtrar esa información para poderla volver a conocimiento. John, Claro. estoy de verdad fascinada con esta entrevista. Bueno, nos pasamos por muchísimo, pero es que pudiéramos estar aquí conversando por horas y por horas, pero creo que fascinante todo este tema y ojalá nos pudieras dar muchos más detalles, pero necesitaríamos mucho más tiempo porque Sí. sé que el proceso de ustedes es muy enriquecedor. Y bueno, ya te estaremos en una segunda parte invitando nuevamente para que nos hables un poco más y como sacando por pedacitos de ese proceso de reinvención. Muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado y por haber aceptado esta invitación. Luis, ¿quieres agregar algo más a todo, con alguna conclusión de todo lo que conversamos? No, me parece fascinante la conversación que tuvimos y, eh, sabes, quiero añadir algo para la gente que nos está escuchando que a lo mejor no son todavía emprendedores o que lo están pensando. Ujú. Y algo que tú mencionaste, John, que fue muy interesante, es cómo cuando tuviste que hacer ese cambio a empresas medianas y pequeñas, tú dijiste, ¿cómo hacemos esto más escalable? No dijiste no dijiste tenemos que bajar los precios para que estas compañías puedan pagarnos, que es algo muy, muy importante, también tiene que ver con la parte de saber cuál es tu valor. Entonces, para aquellos que están pensando en tener empresas, tienes que siempre tener claro cuál es tu valor, lo que cobras es lo que cobras, Ujú. y lo que tienes que hacer es cambiar procesos de tal forma que tú puedas traer tu servicio de forma más económica a otras personas, nunca bajar tu valor, nunca bajar el precio de tu valor. Ujú. Entonces, quiero cerrar con eso. Ok. Bueno, John, ¿con qué si quieres ya Eh, despedirte? sí, nosotros humanizamos la gestión de las organizaciones para la prosperidad de todos. Ese es nuestro propósito como empresa actualmente. Y ese es el gran filtro para mirar cuál es la información valiosa y convertirla en conocimiento, en producto y servicio. Entonces, les quiero dejar con eso nomás. No más, no No más más. que eso. Bueno, amigos, amigas, recuerden que vamos a tener estas entrevistas por el canal de YouTube de Irulula Barca. También vamos a tenerlas por Spotify a través de un nuevo canal que se va a llamar Reinventándonos. Y bueno, síganos por las redes sociales para que puedan tener acceso a esta información. Y si les gustó, pues por favor compártanla con otros emprendedores que estén, como decía Luis Eduardo, pensando en esa posibilidad de convertirse en emprendedores, en iniciar ya sea nuevamente o por primera vez esta fantástica este fantástico camino del emprendimiento. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos muy pronto en otro episodio de Reinventándonos. Adiós. Adiós. Chao.